Muy feliz sábado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Una alegría poder estar con ustedes en esta mañana. Me toca la responsabilidad de compartir la palabra de Dios en la Iglesia Central de Neuquén. Gracias a los ancianos que me han invitado muy amablemente, siempre me tienen en cuenta. Y gracias también a Juan, que me escribió, me contactó. Gracias por ser invitado como iglesia del centro. Queremos en esta mañana contarles que cuando iniciamos este trimestre de predicaciones, saben que los sábados están contados por trimestres, y cuando nosotros, no sé si se escucha bien, cuando nos juntamos los ancianos con el pastor Darío, organizamos hablar sobre las doctrinas de nuestra iglesia. Yo no sé si aquí hay alguien que no es adventista, pero nuestra iglesia tiene una base sólida en la palabra de Dios. Tenemos nosotros nuestra serie de base bíblica dividida en doctrinas y también creencias. Gracias. Tenemos 6 doctrinas y esas doctrinas están explicadas en 28 creencias. Es decir, las creencias son la explicación, la ampliación de la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Nosotros estamos estudiando en este mes de julio, estamos estudiando la doctrina número 3. Yo no sé si todos las conocen, las doctrinas, o no. Ayuda mucho a aprender las doctrinas cuando uno da estudios bíblicos. En esta mañana estamos estudiando acerca de la doctrina de la salvación. Es la doctrina número 3, que está compuesta por la creencia número 11. ¿Sí? Dentro de la salvación está la creencia llamada crecimiento o crecer en Cristo. Y en esta mañana queremos hablar un poquito acerca de esta creencia. Esta creencia está relacionada con otras, como por ejemplo la Iglesia, el Espíritu Santo, la Biblia, la persona de Dios. Es decir, que las creencias y las doctrinas se relacionan entre sí. Vamos a estar analizando un pasaje bíblico y quiero que me acompañen a el Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Juan capítulo número 15, los versículos 1 al 10. Este pasaje está en un marco, en un contexto muy especial. Saben que Jesús se reunió con sus apóstoles en la última cena. Y en esa última cena, antes de ir a la cruz, el Salvador le contó palabras, le explicó cosas sumamente interesantes. Habló acerca de su ascensión al cielo, habló acerca de lo que iba a ocurrir cuando él iba a morir, habló acerca de la caída o la apostasía de Judas y tantos temas más. Los apóstoles estaban confundidos. Nosotros, si miramos, por ejemplo, Juan 13, los últimos versículos, van a ver de que Pedro le pregunta cosas a Jesús porque no entiende. Y luego, si ustedes van al capítulo número 14, van a ver que en el versículo 5 habla Tomás. Tomás le pregunta y le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos cuál es el camino. Y luego finalmente Felipe en el versículo 8 dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, estamos confundidos. Entonces Jesús empieza a explicarles acerca de quién era Él, cómo llegaban a la patria celestial y el rol que iba a cumplir el Espíritu Santo. Dentro de este paquete de información se encuentra Juan 15, 1 al 10. Tenemos en este pasaje el secreto, hermanos, para permanecer en la vida cristiana. Yo no los conozco a la mayoría de ustedes. No sé cómo está tu vida espiritual. Cada uno, vamos a ver en la figura de la vid,
que la vid es una planta que tiene sarmientos o pámpanos, que cada uno está conectado a la vid de forma individual. Por lo tanto, nosotros, para permanecer en Cristo, no debemos mirar al hermano o a la hermana, sino mirar al Salvador. Y no sé si estás un poco desanimado en tu vida personal, no sé si has flaqueado esta semana en tu culto, en tu devoción personal, pero Jesús nos da un mandato en estos versículos. Él dice, permaneced en mí. Crezcan en el andar cristiano. No se estanquen, no se acomoden a la vida de fe. Traten de progresar. ¿Y cómo progresamos? Vamos a leerlo. Juan capítulo 15, los versículos 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es el pasaje en cuestión. Seguramente cuando vamos leyendo hay ideas, pensamientos que van surgiendo. Noten ustedes que el Señor Jesús elige un símbolo. Vemos en esta porción de Juan que el Señor elige un símbolo que no es un roble, no es una palmera, no es un cedro, es una vid. Saben que todos los que han tenido vid, en el departamento anterior donde estábamos había una vid. La vid no se mantiene por sí sola. El roble, el cedro, la palmera son árboles del oriente que tienen una raíz tan sólida que se pueden mantener por sí solos. Pero saben que la vid necesita un soporte para ascender al cielo. La vid no crece por sí sola. El Señor Jesús estaba destacando en primer lugar el aspecto de su humanidad. La humanidad es frágil según la descripción de la Biblia. Pocas veces la Biblia, hermanos, pocas veces destaca la belleza humana, el potencial humano. El tenor de la Biblia, es decir, el punto más álgido, la descripción más elevada que hace la Biblia, es acerca de nuestra fragilidad humana. Jesús, cuando vino acá al planeta Tierra, se sometió a las normas de este planeta Tierra. Nació como un niño, aprendió a hablar, se fortaleció, dice Lucas 2:52. El Señor Jesús desarrolló su vida espiritual. El Señor Jesús describe varias veces la Biblia que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo cansancio. La vid es una figura para describir, hermanos y hermanas, la fragilidad nuestra. Tú y yo no somos palmeras, no somos cedros, sino que somos o estamos representados por una vid.
Eso significa que nosotros somos frágiles, que en nosotros mismos, hermanos, no hay fortaleza interna. Hablábamos hoy en la escuela sabática, si te miras a ti mismo vas a encontrar pura bajeza, impiedad, vas a encontrar inmoralidad. Y mucho peor si ves a tu hermano. Por eso cada sarmiento depende de la vid por sí sola. Es interesante que a Israel en muchas veces del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, se lo representa como una vid. Por ejemplo, en el Salmo 80, en Jeremías capítulo 12, en Isaías capítulo 5, se representa a Israel como una vid plantada en la tierra prometida. Lamentablemente, Israel, los judíos, empezaron a concentrar su esperanza en ellos más que en Cristo. Y ahora el Señor Jesús viene y les dice: yo soy la vid verdadera. La vid que planté en el Antiguo Testamento no dio fruto. Los únicos frutos que dio esa vid fueron frutos silvestres. Frutos que no son dignos de consumir. No son saludables para la vida de las naciones. Israel debía ser una vid que alimentara a las naciones. Y como el proyecto del Antiguo Testamento no pudo alcanzar su gloria, su objetivo, ahora Jesús dice: mírenme a mí. La tragedia que está pasando hoy en día, hermanos, ¿saben qué es? Que la mayoría de las iglesias están poniendo sus ojos en Israel y no están posando sus ojos en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Debemos cuidarnos, hermanos. Debemos cuidarnos con quién nos relacionamos en nuestra vida espiritual o a quién estamos poniendo como base en nuestra vida espiritual. El Señor Jesús dice: yo soy la vid. Depende de mí. No dependas de nadie más. Israel falló. ¿Vas a fallar tú también en tu vida espiritual? Sería una tragedia caer en el mismo error que cayó el antiguo Israel. La Biblia dice que Jesús sería arrebatado físicamente de la relación con los apóstoles. Pero la Biblia dice que espiritualmente el Señor Jesús iba a continuar con sus apóstoles. El mundo no me verá más, dijo Jesús, pero ustedes me verán. El sarmiento unido a la vid representa la íntima y cercana relación que nosotros debemos tener con el Señor Jesús. El pámpano o el sarmiento recibe vida y vigor de parte de la vid. Las fibras internas del pámpano dependen del tronco. Pregunten a la secretaría de la Iglesia Central si muchos pámpanos no se soltaron de la vid. El crecimiento en Cristo, hermanos, requiere de que tú conserves la unión especial, cercana e íntima con la vid. De lo contrario, dijo Jesús, el pámpano, el sarmiento que no da fruto, que se desconecta de mí, será echado afuera y será prendido fuego. Esta relación se basa en una vida de fe con el Señor. Y esto tiene que ver cómo nos acercamos a Dios, hermanos. Y acá juega un rol importantísimo la fe. Porque la fe, hermanos, es la creencia más allá de lo que mis sentimientos digan. La fe es simplemente confiar porque Dios lo dice y punto final. No importa si no te sentís perdonado, no importa si alguien te dice, pero vos, no importa si alguien te cuestiona, es porque Dios lo dice y así yo lo creo.
La Biblia dice, escuchen, en Hebreos 11, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Trabajábamos con el pastor Remigio, con un hermano acá de la zona. Y el pastor le preguntó al hermano, hermano, ¿usted quiere acercarse realmente a Dios? No, le dijo el hermano. Listo, dijo el pastor, nos vamos. Porque es importante, ¿saben qué cosa, hermanos? La predisposición con que nos acercamos a Dios. La relación cercana representada por la vid va a depender de cómo nosotros creamos en el Dios de la Biblia. Hay una dependencia del pecador hacia Cristo. El pecador se une con su fragilidad a la potencia de Dios. El pecador se une con su vacuidad, o sea, lo vacío que está, con la plenitud de Cristo. Y el pecador ahora cambia su condición. El pecador ahora llega a ser, hermanos y hermanas, participante de la naturaleza divina. Pero para llegar a ser participante de la naturaleza divina, debemos acercarnos primeramente a Jesús. Y ¿se acuerdan allí en Efesios 1 que leíamos, ¿no? 1:6, ser aceptos en el amado. Nosotros en Jesús, cuando nos vinculamos con Él, llegamos ahora a ser ingresados en las esferas celestiales. La Biblia, en este pasaje que nosotros leíamos, dice 10 veces la palabra permanecer. Lo tienen, por ejemplo, en el versículo 4, lo tienen en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 10 y hasta en el versículo 16. 11 veces se dice la palabra permanecer. Este tipo de palabra es que nosotros, hermanos, debemos luchar por mantenernos cerca de Cristo. La palabra en griego es morar, permanecer, es quedarse, es resistir. El Señor Jesús nos está diciendo, hermanos, que nosotros debemos luchar para conservar nuestro lugar en el reino de los cielos. Tenemos que hacer una prioridad. Esta unión, hermanos, no es algo esporádico. No es algo casual que un día me levanté emocionado porque me voy a encontrar con Dios. No, porque al ser humano naturalmente, hermanos, le cuesta estar unido a la vid. Nosotros como sarmientos no queremos estar unidos a la vid. No es un encuentro de un día para otro. La calidad de la unión que Jesús está presentando, hermanos, es de un diario vivir. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El apóstol Pablo lo describió con estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, ¿saben qué es el fruto? Es reproducir la imagen de Jesús en nosotros. Es que los demás vean a Jesús a través de ti. Es que cuando la gente se junte con vos te diga, tenés algo especial. Yo no me doy cuenta, pero el Señor trabaja en mí. Hay una perseverancia, hay una constancia en este tipo de relación con Cristo. Si no hay obstrucción, va a haber victoria en tu vida. Si tú te sueltas de la vid, te vas a marchitar. Por eso muchos hermanos abandonan la fe.
Por eso muchos hermanos no aceptan la poda del labrador. Saben que el Padre es el que poda. Y la poda hace alusión, ¿saben a qué, hermanos? A la disciplina. Si leen los primeros versículos de Hebreos 2, se dice que la disciplina no se recibe de forma grata. Pero ¿saben qué es lo lindo en la vida cristiana del labrador? Que el Padre sabe hasta cuándo resistes. El Padre es un pedagogo trabajando con nosotros. El Padre es un estratega en nuestra vida espiritual. Él sabe hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Solo que algunos hermanos no aceptan la poda de Dios. Desconfían de que Dios siga trabajando en ellos. Dice, el Señor te hace pasar por la poda para que sigas dando más frutos. No se puede, hermanos, no se puede vivir separados de Cristo. Es imposible. Y lejos de pensar de que el pecado está haciendo cosas en nosotros, el problema a veces de nuestros fracasos en la vida espiritual depende de que nos hemos separado de Cristo. Porque si no, pensamos que el pecado es más poderoso que Jesús. El problema no está tanto en nuestro pecado, sino el drama nuestro a nivel espiritual, en la esfera espiritual, está en que nos hemos separado de la vid. Y eso es algo tremendo. ¿Qué significa estar unido a Cristo? Significa recibir constantemente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Significa de que la raíz envía su alimento a tu vida. Y la rama, el pámpano, se sostiene de la vid, el tronco, la vida que da esa vid. Hay un autor, Brian Hayes, es un orador, es un predicador, que dice algo muy interesante en cuanto a la permanencia. Él dice que hay 3 cosas para lograr la permanencia. Él dice que debe existir conexión, dependencia y continuidad. Conexión, dependencia y continuidad. La vida de la vid depende de cuánto nosotros permanezcamos en esa vid. Ahora, ¿saben que según la Biblia en el versículo 2 hay hay 2 tipos de pámpanos? Dentro de la vid, dentro del pueblo de Dios, hermanos, hay 2 tipos de pámpanos. O yo soy un tipo de pámpano, o yo soy otro. Fíjense lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahí está uno. ¿Saben quiénes son estos? Son cristianos nominales. Son cristianos que están en los nombres, en los libros de la iglesia, por estar solamente. Un tipo de pámpano que siempre está criticando. En el Antiguo Testamento se lo llama, por ejemplo, la multitud mixta. Jesús los llamó los malos peces, las vírgenes infatuas, hermanos que se acercan a la iglesia solamente para tener el nombre de cristianos. Hermanos que no aportan, hermanos que no entregan de su tiempo, de sus capacidades, no se entregan completamente a la causa de Dios. Un tipo de pámpano que siempre está criticando, está cuestionando, son chismosos, chismosas. Un pámpano que no edifica, no aporta ni construye para la causa de Dios. Pero el texto sigue diciendo, dice, todo aquel que lleva fruto, ese es el segundo, lo limpiará para que lleve más fruto.
Elena G. de White, en este sentido, miren lo que dice ella. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia. Yo me llamo adventista, cristiano, y se me coloca un nombre, un rótulo. Pero, dice ella, el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Si no llevan fruto, son pámpanos falsos. ¿No será que yo soy un pámpano falso? ¿Cómo hacer para tener la permanencia de la vid? ¿Cuál es el secreto? Porque los apóstoles estaban en una crisis espiritual, hermanos. El Salvador se estaba por ir, le estaba diciendo que iba a ir al Calvario. Y podían correr el riesgo de alejarse de la vid. Jesús les enseña los métodos para permanecer en Él. ¿Saben por qué muchos hermanos se han ido de la iglesia? Porque erraron o en todos o en alguno de los puntos que va a hablar el Señor Jesús. El primer punto está, fíjense ustedes en el versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Primer secreto para permanecer en Cristo, leer la Biblia. ¿Saben por qué hay que leer la Biblia? Y cuando digo leer, obviamente me estoy haciendo referencia a estudiar la Biblia. Yo con todo el corazón les digo, veo en mi iglesia una falta de estudio de la Biblia. Veo en la iglesia adventista una crisis de análisis teológico, de manejo de sus doctrinas. Si nosotros, hermanos, no leemos la Biblia, no vamos a tener el poder vivificante que ella da, que ella distribuye, para que nosotros podamos mantenernos en la vida. El apóstol Pablo, bueno, se cree que es el apóstol Pablo, autor de la carta a los Hebreos, pero él dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y la mente, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Saben por qué muchos hermanos dejan de leer la Biblia? Porque la Biblia los empieza a leer a ellos. Leo la Biblia y la Biblia hace una radiografía mía. Y el lector tiene que decidir si va a quedarse con su ego personal o si va a dejar que el poder vivificante de esta escritura haga un cambio en él. Amén. Es la elección del lector. La gente a veces se deja llevar más por emociones, por consejo de líderes, por ideas personales, convicciones, experiencia de vida, antes que un escrito está. Y eso es una tragedia. La palabra de Dios imparte vida que se traduce en conversión. Jamás van a encontrar un cristiano activo en la vida espiritual sin leer la Biblia. Nunca. Jamás, eso no se da. Porque Jesús dijo, si mis palabras permanecen, moran en ustedes. Si son conservadas en la mente de ustedes. Si son apreciadas. Si son valoradas. Si son tenidas en cuenta por ustedes, van a permanecer en mí. La cuestión de la Biblia, hermanos, no es una cuestión de situaciones particulares. No, es que él tuvo tal situación con su hijo, con su hija. Es que él tiene un trabajo, Ezequiel. Vos no sabés lo que es el petróleo, ¿no? No, Ezequiel, él trabaja en ese que es muy complicado.
¿Saben que la cuestión de leer la Biblia, hermanos, no es una cuestión de según tu realidad? No es según mi cosmovisión. No es según la situación que estoy pasando. El leer la Biblia, hermanos, es una cuestión de prioridades. Prioridades. Vino un familiar tarde anoche, me acosté tarde, pero Señor, ayúdame a levantarme para hacer mi culto. Con eso no negocio. Me tengo que levantar, Señor, 1 hora antes. Dame la fuerza, quítame el sueño, despertame, pero yo me tengo que levantar a leer la Biblia. ¿Saben que Jesús se lo dijo a Marta? Esto está en Lucas 10. Jesús llegó a Betania y llegó a la casa de Lázaro, María y Marta. Y Marta estaba afanada haciendo las cosas que no son malas. Una situación de elección que no era mala en sí misma. Pero el Señor dijo: Marta, Marta, tan afanada estás. María hizo su elección y eligió la mejor parte. María, dice la Biblia, se sentaba a los pies del Señor Jesús para oír. María podría haber elegido estar con su hermana, pero la Biblia dice que eligió escuchar la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, estudiar la Biblia no es según tus posibilidades diarias, no es según tu condición, es según tus decisiones. Si yo no leo la Biblia, hermanos, es porque estoy decidiendo y decidiendo mal. Segundo secreto, la oración. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Pedid todo. Segundo secreto, orar. No podemos hablar mucho de la oración. Me quiero concentrar en el tercer punto sobre todo. La oración es tan sencilla, hermanos, que lo más difícil es ponerla en práctica. ¿Cuánto falta a veces en nuestra vida la oración? ¿Cuánto falta en nuestra vida a veces disfrutar de conversar con Dios, de dialogar con Dios? El ruido del mundo llega a tal punto en nuestra vida que no podemos hacer una pausa. Jesús, cuando nos contó acerca de la oración, dijo: pero cuando tú ores, note que la oración, en Mateo 6, es una acción permanente en el tiempo. Y no hace falta que estés arrodillado, postrado. Puedes buscar la forma de hablar con Dios mientras vas manejando, mientras estás dando una clase, estás haciendo tu trabajo, tenés un momento en la oficina. La oración es un hábito que debe ser construido. La oración no va a salir natural en nosotros, hermanos. La oración, para permanecer en Jesús, tiene que ser un estilo de vida en nuestra vida cristiana. Dice Jesús: entra a tu cuarto. Tienes que encontrar un lugar especial para orar. Tienes que guardar un lugar de tu casa donde sea tu lugar de oración. Con mi esposa nos mudamos hace poco y tengo mi lugar de oración. Y es un lugar especial, hermanos. Porque es un lugar donde yo me encuentro con Dios, donde yo le abro mi corazón y le digo mis problemas más serios. Les cuento mis sueños, mis anhelos, mis planes. ¿Cuánto hace falta la oración en nuestro pueblo? ¿Saben cómo se ve eso? ¿Por qué les digo esto? Y no estoy juzgando a los que han orado acá, pero me toca recorrer las iglesias y hay oraciones repetitivas, hermanos.
Hay frases armadas que ni siquiera entendemos qué significa. ¿Saben qué estamos diciendo, por ejemplo, cuando decimos que tu Santo Espíritu penetre en nosotros? ¿Saben qué estamos diciendo ahí? Que lo he escuchado en varios hermanos. Estamos diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza. Estamos apoyando una doctrina de otra iglesia, de la Sociedad de los Testigos de Jehová. Tenemos que renovar la oración, hermanos. No podemos hacer oraciones mecánicas. No podemos repetir ideas en la oración. Y eso se ve y mucho cuando escucho orar a mis hermanos. Y les digo, no que yo oro perfecto, no me malentiendan, pero los insto y me insto a mí primeramente, porque este mensaje primero es para mí, a que oremos y que aprendamos a orar. ¿Saben que los apóstoles le pidieron a Jesús que le enseñe a orar? ¿Cómo habrá orado Jesús? Esto está en Lucas 11. Dice que lo escucharon orar al Señor Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar. Tenemos que aprender a orar. De lo contrario, tú o yo seremos un sarmiento que se va a marchitar. Y el último punto que habla, y ya termino, no se me cansen. El último punto que habla Jesús, el último secreto, está en el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos. Noten que hay una condición. Si guardáis mis mandamientos, hoy en día, el mundo adventista y todo cristiano que se levanta en defensa de la ley de Dios, tiene un problema. Es cuestionado. Pero la Biblia me dice que para tener una vida cristiana cercana a Cristo, tú necesitas prestar atención a los mandamientos. Dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Saben cuál es la tragedia que estamos pasando hoy? No es que se nos cuestione por la ley. El riesgo que estamos viviendo como iglesia, ¿saben cuál es, hermanos? Que nosotros no sabemos qué decirle al que nos cuestiona. Eso es terrible. Si alguien te toma algún pasaje donde se habla de que la ley de Dios fue clavada en la cruz, Colosenses 2, ¿qué le dirías? No le estoy diciendo para que me responda, digo para que pensemos. Porque hay una intimidad en Dios, hermanos, si descuidamos la norma moral de Dios para nosotros. La propuesta moral de Dios no es un invento de la iglesia adventista. Es que el legislador del universo me dice: Ezequiel, para tener una vida armoniosa conmigo, cuídate en no andar en pecado. La propuesta moral de Dios, bien entendida, es una bendición. Yo no guardo los mandamientos para ser salvo, sino porque Jesús me salvó. Hay alguien que se entregó por mí, que yo no merecía eso. Alguien que pagó mi cuenta. Y ahora le digo: Señor, estoy a tu disposición. ¿Qué quieres que haga? Te doy el poder para que puedas vivir en mi propuesta moral. La Biblia dice que la ley de Dios es la base de la verdad. Miles de cristianos andan, hermanos y hermanas, por el camino de la mentira. Satanás no les quita el nombre de Cristo, pero los hace vivir en pecado. Y el mandamiento más odiado es el sábado. ¿Cuántos en aquel día, dijo Cristo,
Me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos demonio en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y cómo que ahora estamos fuera? Apartaos de mí, dice Jesús, no los conozco. Hacedores de maldad. La palabra maldad es anomía. Son los que infringen la ley de Jehová. La Biblia me dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque están en tinieblas. Cuídate, dijo Jesús, en andar en la norma moral de Dios. Porque si no, tú también puedes andar en el camino de las tinieblas. Sé cuidadoso, sé cuidadosa, dice la palabra de Dios. Si mis mandamientos están en ti, tú vas a permanecer en mí. ¿Cuántos hermanos han dicho, no, hoy no voy el sábado a la iglesia? Yo no sé si el matrimonio es tan importante. Toman el nombre de Dios quizá en vano y se van alejando de a poquito. Poco a poco se van alejando. La ley de Dios hace feliz al que la vive. Satanás, hermanos, sabe y es muy consciente que si tú infringes la ley de Dios, no solamente te vas a alejar andando en el camino del pecado, sino que además vas a dar a tu vida infelicidad. Por eso dice la Biblia, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1, 1 y 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo alguien me dice que la ley de Dios ya no sirve más? Que está caducada. La ley de Dios es una bendición para el que la vive, en el sentido correcto. Porque Jesús no te deja de la misma forma que te acercaste a Él. Si permanecen mis mandamientos en ti, vas a desarrollar el fruto del amor en tu vida. La obediencia va a ser algo natural en ti. No va a ser una carga venir el sábado. No va a ser una carga tu matrimonio. No va a ser una carga tu armonía familiar con tus padres, con tus hijos. Vas a ver de que el vecino le va bien y no lo vas a codiciar y decir, vecino, me alegro porque te va bien. Feliz de tu progreso. Que Dios te siga bendiciendo. La ley de Dios, entendido en su sentido correcto, es una bendición. Hay una palabra de la Biblia, ya para cerrar. Hay una palabra de la Biblia que a mí me estuvo haciendo ruidos mientras preparaba este tema esta semana. Y es la palabra diligencia. Diligencia. Hermanos, nosotros somos llamados a que en nuestra vida seamos diligentes. Si buscan en alguna concordancia diligencia o diligente, van a encontrar muchas referencias bíblicas, pero solamente un par de ellas. Dice la Biblia, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora les voy a decir qué es diligencia. Pero si tú quieres servir al Señor, o si crees que estás sirviendo al Señor, renueva tu diligencia en este momento. Dile, Señor, dame actitud diligente. No quiero ser perezoso, no quiero ser descuidado con las cosas tuyas. A veces somos más diligentes en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Dice el texto, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y el andar es una palabra en Efesios que se usa mucho, hermanos y hermanas. Es el tomar decisiones en la vida cristiana. Y el último pasaje, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios. ¿Quieres mantenerte en la vid? Tienes que ser diligente. Tienes que ser cuidadoso en tu vida cristiana.
Tienes que pedirle, pues yo también, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé esta cualidad. La palabra diligente es, según la RAE, ahora les digo la palabra en griego, pero la RAE dice, la Real Academia, cuidado en ejecutar algo. Es como tomar un objeto sensible que se puede romper. ¿Cuidas tu vida espiritual de esa forma? ¿Le prestas tanta atención a tu vida espiritual que lo proteges como la niña de tus ojos, como dice la Biblia? ¿O cuidas más tu auto, tu casa? Ser diligente en la causa de Dios. La palabra diligente es tener prisa, ser fervoroso, estar siempre dispuesto. La diligencia, hermanos, tiene que ser parte de nuestra vida cristiana. Es mi deseo que nosotros podamos seguir luchando en la vida cristiana. Muchos se han ido de la iglesia y tengo familiares que se han alejado de Dios. Pero tú puedes hacer que esa lejanía te arrastre a alejarte de Dios, o puedes tomar esa situación y decir, Señor, me quiero conservar en tus caminos de forma pura. Ser sincero con Dios. Ahí está la esencia de la vida cristiana. Yo deseo de corazón que en la iglesia central de Neuquén permanezcan en Cristo. Permanezcamos en la vid de Cristo. No hay división. Que Dios nos haga crecer como iglesia en este mensaje del día de hoy. Que tengan un feliz sábado.